Estate quieto, escoria humana. Ya casi, dijo Cervantes, sin dejar de moverse. Solo un poco más. Y entonces, mientras el chamán alzaba su báculo una vez más, sintió un dolor agudo en la espalda. Una docena de necrorratónidas le trepaban por la túnica como pirañas, clavando garras, dientes y colmillos encantados. El duende verde chilló, soltó fuego en todas direcciones, pero ya era tarde. Ahora, dijo Cervantes. Y en una fracción de segundo, su alabarda venenosa cayó como una guillotina. ¡Crack! El cuerpo del chamán fue partido desde el hombro hasta la cadera, como si fuera un tronco seco. Su sangre verde fosforescente salpicó el suelo y algunas llamas se apagaron con un siseo siniestro. La arena quedó en silencio absoluto. Los demás duendes, los que lo habían contratado, lo miraban horrorizados. Eso fue una trampa, gritó uno. Una artimaña cobarde. Ni siquiera luchaste con honor. Cervantes no dijo nada. Solo limpió la hoja de su arma, sin urgencia, con un pequeño paño de tela negra. Y entonces habló el líder de los duendes, el comandante de la tropa de Gringotts, el que había visto guerras que otros apenas habían leído. Silencio, necios. Los demás se callaron al instante. El combate no es una danza ceremonial, continuó con voz grave. Es una guerra. Y en la guerra, el que vive gana. El plan de Cervantes fue brillante: provocación, distracción, ejecución. El chamán murió sin tocarle un solo cabello. Eso no es cobardía. Eso es perfección táctica. Los demás duendes bajaron la cabeza, tragando su orgullo. Cervantes solo sonrió levemente. En silencio, alzó una mano. Las ratas esqueléticas regresaron a él. Y mientras se alejaba entre sombras, dejando atrás la sangre y el fuego, supo que su reputación entre los duendes estaba cimentada. Cervantes Snape, el estratega de los muertos. Tiempo más tarde, luego de la lucha, Cervantes fue a un taller prestado para procesar sus recursos, por decirlo así. La luz de las antorchas encantadas oscilaba en el taller subterráneo mientras Cervantes Snape, con su túnica recogida hasta los codos, colocaba con precisión quirúrgica cada nuevo esqueleto en su lugar designado. Cada uno etiquetado, encantado, modificado. Algunos todavía tenían fragmentos de carne adherida a los huesos. Otros eran materia prima para futuras invocaciones. Surjan y Durmad, susurró, sellando el conjuro mientras una jauría de necrorratónidas se guardaba en sus frascos mágicos. Fue entonces cuando se oyó un eco de pasos firmes por los corredores tallados en la roca. Un guardia duende se presentó con severidad. Un emisario del Ministerio Británico está aquí. Dice que tiene órdenes de arresto por prácticas prohibidas. Cervantes no cambió su expresión. Solo levantó una ceja, interesado. ¿Quién lo dejó pasar? Nadie. Está esperando fuera. En la entrada a la arena privada de combate, el emisario del Departamento de Regulación de Criaturas Mágicas, un auror joven pero arrogante, esperaba con su varita en la mano y un pergamino sellado. He venido por orden del Ministerio de Magia. Se sospecha que un mago está realizando nigromancia menor y violando los acuerdos de bestias protegidas. El aire pareció volverse más denso. 3 duendes armados con lanzas de mitril emergieron de entre las sombras, y uno de ellos habló con frialdad. Este lugar no está bajo la jurisdicción del ministerio. Está en territorio duende. El asunto que mencionas es nuestro. Pero estas criaturas pueden violar la ley internacional de magia organizada. Y... gruñó otro duende. Aquí no eres nadie. Aquí ni siquiera tienes nombre. Exijo ver al responsable. Los duendes no respondieron. En cambio, uno de ellos le dio una palmada en el hombro al auror, con fuerza innecesaria. Vuelve con tus papeles y tu miedo. Aquí no tienes poder. Y sin más discusión, fue expulsado, literalmente, de las grutas. Desde una sombra, Cervantes observó todo sin ser visto. Ni su rostro, ni su nombre, ni una pista había sido revelada. Eso salió perfecto. Murmuró con una sonrisa satisfecha.
Volvió al taller y abrió un pequeño compartimento oculto con magia duende. De ahí sacó un pequeño grupo de esqueletos preparados, 2 cuervos, una necrorratónida alfa y un orco blindado. Los colocó en una caja de piedra rúnica y la marcó con un símbolo brillante. Braknuk, nuevos ojos para ti. Úsalos bien. Dijo en voz baja, y la caja se desvaneció con un pop de aparición dirigida. Mientras tanto, Braknuk, en las profundidades, se abría camino por túneles nuevos, pero las provisiones escaseaban. Ya no había hongos frescos ni agua limpia, y su equipo de exploradores duendes empezaba a enfermar. Pronto, tendrían que regresar, pero no sin antes trazar un último tramo de los mapas secretos del inframundo. Cervantes Snape, vestido con un overol, colocó con precisión varias cajas sobre una losa de piedra. Cada una contenía suministros empacados de manera meticulosa, carne en polvo, harina, vegetales deshidratados, agua purificada en frascos sin fondo encantados. No era un festín, pero sí una garantía de supervivencia. Braknuk necesitará esto. Que su viaje no termine por hambre. El joven mago oscuro tocó la caja metálica dada por los duendes y susurró. Destínate. Con un fulgor azul, las provisiones desaparecieron hacia las profundidades. Poco después, recibió en su taller la visita de 3 representantes duendes. No eran emisarios oficiales del consejo, pero sí figuras de respeto en la jerarquía de los clanes. Uno de ellos, anciano, con tatuajes que narraban su linaje en líneas rúnicas, habló sin rodeos. Lo que hicimos con ese emisario del ministerio no fue por ti, niño. Su voz era grave como un martillo golpeando yunque. Lo hicimos porque los magos deben recordar dónde termina su poder. Aquí abajo no son más que sombras con varitas. Cervantes asintió con respeto, sin una pizca de arrogancia. Entiendo. Y agradezco que esa línea se mantenga clara. No los confundiré con aliados, pero sí con partes interesadas. El más joven de los duendes, con una lanza de zafiro negro a su espalda, se acercó y bajó el tono. Tus marionetas, señaló un cráneo al que salían raíces, no son tan distintas de nuestras esculturas guardia. Mientras no toques el alma, no cruzas el límite. Pero si lo haces, nos enteraremos. Y entonces no hablaremos. Atacaremos. Cervantes sostuvo su mirada, sin temor ni desafío. Lo sé. No necesito almas para vencer. Solo huesos y voluntad. Un breve silencio fue seguido por una aprobación discreta. El anciano duende alzó un pequeño trozo de hierro fundido y se lo entregó. Eso es respeto, en forma de metal. Deja uno en tu puerta y nuestros guardianes sabrán que tienes permiso para comerciar en nuestros mercados. Pero no olvides lo que te hemos dicho. Cervantes inclinó la cabeza, aceptando el emblema sin servilismo. Jamás. Al quedarse solo, miró el pequeño trozo de hierro entre sus dedos. Era tosco, denso y pesadamente simbólico. Lo colocó sobre su escritorio y activó uno de sus espejos mágicos. En él, una imagen lejana de Braknuk avanzando por túneles recubiertos de cuarzo negro. A su alrededor, esqueletos animales marchaban y el orco muerto miraba al frente con ojos vacíos pero fieles. Sigue explorando, viejo duende. Yo prepararé el mundo que vendrá después. En la penumbra de su taller subterráneo, Cervantes Snape afilaba una de las hojas de su alabarda doble. La hoja vibraba apenas con la magia venenosa que resumaba de su propia sangre. Sobre la mesa, un mapa de Gringotts, no oficial, trazado en base a los recuerdos y percepciones de sus marionetas óseas, mostraba una zona marcada con una runa simple, X. Sabía bien lo que yacía allí. La bóveda de Bellatrix Lestrange y el cáliz de Helga Hufflepuff. Un Horrocrux. A su lado, un pequeño cuervo sin plumas, disfrazado con terciopelo, ladeó la cabeza como si también meditara. Cervantes cruzó los brazos. Pensaba. Revelarlo a los duendes tenía ventajas. Ellos detestaban todo lo que implicara manipulación del alma y la muerte. Destruir el Horrocrux les parecería justo. Incluso podrían hacerlo ellos mismos, con fuego maligno o veneno de basilisco. Pero, si lo destruyen ahora, Voldemort sabrá.
murmuró, su mirada clavada en la runa del mapa. Y si lo sabe, moverá el resto. Se volverán humo. Invisibles. Y esta historia debe seguir su curso. Levantó una ficha en forma de cráneo y la puso sobre el mapa, justo al lado de la X. A veces, para ganar, hay que dejar que ciertas cosas caigan en su momento. Además, pensó, los duendes podrían quedarse con el cáliz, ocultarlo como símbolo de poder o incluso subastarlo. El caos que eso provocaría no valdría el beneficio inmediato. No. Aún no. Cervantes tomó un pergamino y lo quemó con un simple incendio. En él había estado escrita la idea de entregar la información. Miró las cenizas y murmuró: Voldemort morirá. Pero no aún. No por manos de duendes. No por manos ajenas. Entonces se levantó, revisó la placa metálica comunicadora y envió un breve mensaje a Bracknock. Resiste. Sigue avanzando. La oscuridad aún guarda secretos que deben salir a la luz cuando convenga. En lo profundo del mundo subterráneo, Bracknock el cartógrafo alzó su lámpara encantada con un gruñido de asombro. Frente a él, suspendido del techo de una colosal caverna negra como el abismo, se alzaba un castillo. Sus cimientos estaban incrustados en la roca del techo y sus torres colgaban como estalactitas afiladas, apuntando hacia el suelo como lanzas invertidas. Puentes de piedra colgaban en el vacío como cadenas rotas y escaleras serpenteaban hacia el abismo sin lógica gravitacional aparente. Por Gringot, esto es arquitectura de locos, murmuró y dio un paso más. Justo entonces, el sonido hueco de cascos metálicos resonó por la caverna. Caballeros putrefactos, armados con espadas oxidadas y escudos corroídos por siglos de humedad, emergieron de las sombras de un pórtico invertido. Bracknock retrocedió, levantando su bastón lanza, pero eran muchos. «¡Protección!», gritó. Y al instante, los esqueletos de Cervantes surgieron desde túneles cercanos, necrorratónidas trepando por las piernas de los zombis, canis necróticos mordiendo tobillos podridos, esqueletos de gremlins lanzando piedras con ondas de hueso. Un cuervo sin plumas descendió girando como una sombra, desgarrando una visera oxidada. A través del vínculo, Cervantes lo sintió todo. Las imágenes, sonidos y emociones le golpearon como una corriente. La adrenalina lo sacudió. No podía permitir que Bracknock cayera. Ese castillo, esa biblioteca. No podían perderse. «Necesito más huesos», gritó. Mientras tanto el duende logró escapar con vida y esperó pacientemente los refuerzos. Desde ese día, Cervantes se lanzó a cada torneo secreto, cada caza de plagas, cada contrato peligroso. No le importaban las heridas, ni las críticas de sus oponentes, ni siquiera el riesgo de exposición. «Lo hago por el conocimiento», murmuraba mientras cortaba a un tipo de gusano con colmillos en una cueva sellada. «Por la causa», bramó mientras lanzaba sus marionetas óseas contra una mantícora rabiosa en una arena de combate del norte. La bestia era casi totalmente ciega. Con cada victoria, recogía huesos, aves mágicas, orcos, gremlins, testrals, trolls caídos. Los reducía, los encantaba, los armaba y los enviaba. En lo profundo, Bracknock usó esas fuerzas para un asalto total al castillo invertido. Fue una carnicería. Los caballeros podridos cayeron por docenas. Torretas colapsaron. Piedras encantadas se resquebrajaban. Pero el objetivo no era la conquista. Mientras la batalla rugía, Bracknock y 3 marionetas de cuervo y rata se deslizaron por una rendija abierta por el colapso y llegaron a una biblioteca suspendida cabeza abajo. Libros colgaban encadenados, pergaminos flotaban gracias a encantamientos perpetuos. Entre los tomos polvorientos encontró gramática de lo profano sobre maldiciones antiguas nunca registradas por el ministerio. Bestiario de los no vivos del abismo, donde criaturas imposibles eran descritas con precisión escalofriante. Puertas del ocaso, un tratado que hablaba de ruinas con entradas selladas por pensamientos, no por llaves. Bracknock tomó todo lo que pudo, lo ató con magia de contrapeso y escapó por un túnel lateral, justo antes de que parte del castillo se desmoronara por los combates.
Cuando Cervantes recibió el mensaje codificado de regreso, soltó una carcajada larga y triunfante. Su cuerpo cómodamente acostado, en su sala de armas hecha un desastre, pero valió la pena. Una victoria para el conocimiento. Para nosotros. Mientras sus marionetas volvían a sus cajas y frascos, uno de los libros que el duende se llevó le atrajo la atención. Usando uno de sus esqueletos lo tocó con cuidado y leyó. Todo lo que yace en el abismo puede subir. Todo lo que se alza, puede ser invertido. El legado de los caballeros blasfemos. Varios días más tarde, en una sala oscura solo iluminada por la tenue luz verdosa de velas encantadas, Cervantes Snape abría cuidadosamente los tomos recuperados por Bracknug. El duende roncaba en una de sus tiendas de campaña improvisadas con hechizo de extensión indetectable, exhausto tras la travesía en el castillo invertido. Mientras tanto, los esqueletos de Cervantes, aves, ratas, gremlins, sostenían páginas, pasaban hojas, limpiaban el polvo, incluso apuntaban con carbones en un pergamino susurros que el joven mago les dictaba. Su mente absorbía las palabras antiguas con una mezcla de fascinación y desconfianza. Hasta que encontró una sección marcada por un símbolo en forma de cruz invertida y una calavera. Del legado de los redimidos de sangre. Cervantes frunció el ceño. Los dedos huesudos de su marioneta acariciaron la página y al leer, algo dentro de él vibró. Cuando el sitio se prolongó más allá de la razón y la carne de los vivos ya no alcanzaba, los hermanos cruzados sellaron un pacto no con demonios, sino con la desesperación misma. Y así se alzaron sus muertos no como espectros, sino como soldados. La descripción del proceso era rudimentaria, arcaica, pero clara. No era nigromancia moderna ni magia maldita como la usada para crear inferí. Era un método brutal y directo, una combinación de juramentos grabados en carne, consagración de armas y un tipo de sangre destilada que mezclaban con tierra de cementerios consagrados. Esto no es como lo que hago yo, murmuró Cervantes. No es controlar marionetas. Es esclavitud más allá de la muerte misma. Siguió leyendo. Las crónicas contaban que cuando aquellos caballeros regresaron a sus tierras, sus aldeas les recibieron con espanto. Muchos estaban ya podridos, mantenidos por una fuerza que no comprendían. Fueron quemados, decapitados, desterrados. Un pequeño mapa garabateado a mano mostraba su ruta de huida, una cueva, marcada con un glifo que Cervantes reconoció de uno de los túneles explorados por Bracknug. Entraron a las profundidades. ¿Y fundaron algo? Un cuervo esquelético a su lado chilló en seco, como si percibiera su turbación. Cervantes cerró el libro con un suave clac. Su pecho se agitaba, sus pensamientos iban a mil. Esto podría permitirme crear marionetas que no necesiten mi control constante, que mantengan su voluntad original. Un ejército de soldados caídos que recuerden cómo luchar. Pero el riesgo, también lo entendía. 1 de cada 10 caía en la locura. Los juramentos, si se rompían, arrastraban al alma viva atada al conjuro. Y si el hueso no era digno, estallaba. Una maldición y una bendición. Hizo guardar el tomo en su baúl protegido con runas y se levantó. Miró a sus esqueletos en silencio. Eran fieles, útiles, obedientes, pero ¿y si pudieran ser algo más? ¿Y si pudieran ser soldados verdaderos? A la distancia, Bracknug seguía roncando. Ignoraba que uno de los secretos más antiguos y oscuros del mundo subterráneo acababa de ser despertado por un joven Snape con demasiadas ambiciones. El ritual del juramento óseo. En el centro de una sala de piedra, iluminada por braseros de fuego verde y rodeada por símbolos rúnicos dibujados con sangre de basilisco diluida, Cervantes Snape preparaba su experimento más arriesgado hasta el momento. Atado con cadenas forjadas por duendes y encantadas contra magia estaba un duende verde capturado, que gruñía, forcejeaba y profería maldiciones en un idioma áspero. A su alrededor, 3 esqueletos centinelas, un orco, una rata y un gremlin, observaban sin juicio ni expresión. Cervantes se arrodilló frente a su víctima, sosteniendo una pequeña aguja de hueso afilado. Sus labios apenas se movieron al susurrar un hechizo venenoso que canalizó a través del instrumento. Es por conocimiento, murmuró con voz baja. Y le clavó la aguja en el cuello.
El cuerpo del duende se agitó violentamente antes de colapsar. Cervantes, sin vacilar, limpió su aguja, sacó un pequeño cuchillo ceremonial, curvo, dentado, y comenzó a tallar en la frente del cadáver aún tibio un símbolo compuesto, runas del antiguo ritual cruzado mezcladas con su propio sello personal. Luego con un ebanesco, disolvió la carne, revelando el cráneo blanco e impecable. Tomó el esqueleto y lo colocó de pie. Surge. El esqueleto crujió, se movió, se irguió. Durante los primeros segundos, pareció un esqueleto más, obediente y carente de voluntad. Pero entonces, Cervantes señaló al esqueleto del orco sin decir palabra. El esqueleto del duende se giró por sí solo, alzó un huesudo brazo, y atacó. El impacto fue limpio, una estocada con una lanza improvisada levantada del suelo. El orco respondió con un garrotazo, pero lo más importante para Cervantes no fue el resultado, sino la autonomía. El esqueleto recordaba. Cervantes dio un paso atrás, el rostro sudado, pero los ojos encendidos de fascinación. Sus dedos temblaban mientras abría su baúl, extrajo un cráneo previamente usado, uno de sus esqueletos más antiguos, un guerrero duende caído en batalla, y repitió el grabado con delicadeza. Luego lo volvió a ensamblar. Surge. El viejo esqueleto cobró vida, y tras un momento de confusión, como quien despierta de un sueño profundo, adoptó una pose de combate idéntica a la que tuvo en vida. ¿Recuerdas cómo peleabas?, susurró Cervantes. Aquel segundo esqueleto se movió, se giró sin órdenes, formó un dúo táctico con el nuevo duende reanimado. Atacaban por flancos, cubrían el uno al otro. Era coordinación, estrategia. No eran simples marionetas. Eran soldados. Y Cervantes, en ese momento, lo entendió. Ya no guiaré cada paso, ahora solo señalo la guerra. Y ellos lucharán. Un paso más cerca hacia un ejército propio. El mamut del Valle Gris. La niebla matinal cubría las laderas del Valle Gris, una extensión desolada y rocosa de una gran caverna donde las criaturas mágicas, antiguas y salvajes, aún vagaban como sombras del pasado. A lo lejos, un mamut peludo, de más de 3 metros de alto, resoplaba con furia, su trompa ondeando en el aire mientras intentaba arrancar una lanza envenenada clavada en su costado. Oculto tras una roca desgastada por el viento, Cervantes Snape observaba con sus binoculares mucles. Los reflejos del fuego verde de sus marcas rúnicas parpadeaban en su cuello. No estaba solo, desde distintas direcciones, sus esqueletos, duendes, orcos, gremlins y cuervos, lanzaban sus proyectiles de envenenados, saltaban desde las ramas, se enterraban en la tierra y surgían como espectros. El mamut rugió, azotando con su trompa a un esqueleto de orco que voló varios metros antes de estrellarse contra un tronco seco. Pero el resto persistía, como hormigas con dagas. Lanzas impregnadas en veneno hecho de la propia sangre de Cervantes, extraído y recreado por Cervantes, se clavaban una tras otra. El aire olía a magia, a sangre antigua y a determinación. Finalmente, el mamut cayó de rodillas, luego de lado, temblando en un último espasmo. Cervantes salió de su escondite, caminando con calma, mientras el eco de la muerte del gigante aún resonaba en las piedras. Surge. Desde las entrañas del cuerpo inerte, la carne comenzó a consumirse por una magia oscura que se arrastraba como sombras líquidas, los músculos se retraían, la piel se secaba y colapsaba. En pocos segundos, un esqueleto colosal se alzó del polvo, las defensas afiladas como cuchillas blancas, los colmillos aún manchados del veneno. El joven Snape lo admiró en silencio. Con una armadura y los colmillos envenenados, podrías matar a un hipogrifo de un solo tajo. Acarició el hueso de una pata con reverencia. Fuiste una bestia salvaje, ahora serás mi ariete. Observó el campo arrasado. Había sido una llamada de emergencia por parte de un clan de duendes agricultores. El mamut había destruido varios campos encantados. Lo llamaron, esperando ayuda. No sabían que él vendría con su propio ejército silencioso. Un golpe de suerte, pensó mientras subía por la espina dorsal del esqueleto y se sentaba entre los omóplatos. Si esto funcionó con un mamut, ¿qué tal con un grifo? ¿Un wyvern? ¿Un troul de montaña?
La imaginación se abría como un mapa lleno de posibilidades. Y en lo profundo de su pecho, el eco de su ambición latía con fuerza. El mamutódromo de hueso. En un rincón apartado de los dominios duendes, rodeado de estalactitas tan largas como lanzas y bajo la mirada interesada de Trecmoc, Cervantes Snape inspeccionaba su nueva creación con la concentración de un artista y la visión de un comandante. El esqueleto del mamut, ahora completamente reforzado, no era solo una bestia de guerra, era una fortaleza móvil. La armadura y estructura interna. Los huesos del mamut estaban revestidos con placas de cuero de dragón, cosidas con tendones endurecidos por alquimia, ligeras pero resistentes a hechizos comunes. Algunas secciones estaban cubiertas con un barniz reflectante de luz mágica para evitar rastreos mágicos. En el interior del torso, Cervantes había hecho instalar una estructura modular de madera negra de ébano encantada, con compartimientos y repisas. En un rincón se alzaba un pequeño caldero de viaje anclado, en otro, una mesa plegable con mapas cosidos a piel de hipogrifo y runas activas para trazar movimientos. El interior hueco del mamut podía albergar al menos a 10 soldados esqueletos armados, además de raciones, venenos, frascos de pociones, herramientas y varias jaulas pequeñas con criaturas útiles, gremlins, cuervos sin plumas, y ratas necróticas. Un sistema de amortiguadores rúnicos permitía que la caminata del mamut no sacudiera violentamente el contenido dentro. Una proeza de la necromancia y la ingeniería mágica. Armas y defensa. Los colmillos fueron afilados y forrados con acero duende embebido con su veneno personal. Alrededor de las patas, Cervantes colocó runas activas que soltaban ondas de choque al impacto con el suelo. Encima del cráneo, construyó una torreta mágica, una especie de atalaya, con una abertura para lanzar maldiciones o incluso instalar un pequeño cañón de explosiones alquímicas en el futuro. Casa rodante y base de operaciones. Si no tengo que regresar a casa, entonces el frente vendrá conmigo, murmuró Cervantes mientras grababa una runa de anclaje personal cerca del corazón del mamut. Agregó una cortina encantada que hacía invisible el interior al abrirse desde fuera y un sistema de calefacción mágico extraído de un huevo de salamandra enfriado para que el interior nunca fuera incómodamente frío. Un cuervo sin plumas, su espía favorito, se posó sobre la joroba del esqueleto mientras Cervantes salía por una escotilla lateral. Mamutódromo, así te llamaré. Un ariete, una torre y un hogar. Desde la distancia, Trecmoc lo observaba en silencio junto a otros duendes. Ese niño, si fuera duende, lo convertiríamos en rey. En una arena en silencio absoluto. Cervantes Snape, vestido con su habitual túnica reforzada y la alabarda venenosa descansando sobre sus rodillas, parecía un monje en contemplación, más que un luchador. A su alrededor, los murmullos del público duende se apagaron al ver que su contrincante no era otra criatura pequeña ni un bruto salvaje. Era una serpiente monstruosa, de escamas negras con destellos púrpuras, que se deslizaba desde una compuerta de hierro abierta en el fondo de la arena. Su cuerpo medía fácilmente unos 10 metros, y su grueso era como el tronco de un árbol centenario. Tenía los ojos vidriosos y blancos, pero sus colmillos brillaban con veneno fresco. El duende que hacía de comentarista se limitó a decir: furia oscura. Subespecie subterránea. Usadas en ejecución pública mediante su uso. Que los dioses juzguen al mago. Pero Cervantes no se movió. Solo observaba a través de los ojos de sus esqueletos ocultos en lo alto, en túneles laterales, algunos disfrazados entre piedras con encantamientos de ilusión, esperando la señal. La serpiente, al no detectar movimientos evidentes, se lanzó con violencia, dejando atrás una estela de polvo y siseos guturales. En el momento exacto en que su mandíbula se abrió, dispuesta a tragar entero al joven Snape, él se impulsó girando sobre su eje. La hoja de su alabarda salió disparada como un relámpago de plata cortando justo por debajo de la mandíbula, en el punto más vulnerable entre las placas protectoras de escamas. La criatura chilló con un sonido que desgarró el aire y se sacudió, enredándose consigo misma. Cervantes no la persiguió. Ordenó mentalmente a los esqueletos de ratas y cuervos atacar los ojos y heridas abiertas, y cuando la bestia cayó exhausta y sangrante, caminó lentamente hacia ella, arrastrando la hoja aún goteando con veneno. La serpiente, ya medio muerta,
trató de huir. Pero el joven Snape apuntó su dedo al cráneo y susurró con solemnidad. Surge. Instantes después. La arena quedó en completo silencio cuando el gigantesco esqueleto de la serpiente se alzó entre la bruma, siseando de forma espectral al doblarse sobre sí misma. Bracknook, desde su palco, aplaudía sin detenerse, una sonrisa codiciosa y encantada brillando bajo su yelmo ceremonial. Cervantes miró hacia él con una ceja alzada y dijo con calma. Ahora sí, tenemos una trompa viva, Bracknook. El mamutódromo respira otra vez. Las cavernas profundas vibraban con un estruendo nuevo, un ritmo metálico hueco y constante. Era el sonido de hueso sobre piedra. El mamutódromo, coloso óseo de 4 patas y colmillos envenenados, marchaba con calma pero poder. Su estructura ya no era solo la de un simple esqueleto de mamut. No más. Donde antes colgaba una trompa rota, ahora una gigantesca serpiente esquelética se arqueaba desde el cráneo, fusionada mediante anillos de hierro forjado por duendes y con espinas cubiertas de veneno negro. Aquella serpiente se enrollaba y desdoblaba con un silbido mágico y espectral, obedeciendo solo la voluntad de Cervantes, aunque en este viaje estaba en manos de Bracknook. El duende explorador estaba de pie en una plataforma en la frente del mamutódromo, bajo un domo blindado hecho con caparazones endurecidos de escarabajos cavernarios, usando un bastón con gemas incrustadas para dirigir al tanque. Adelante, coloso, que tiembla en las profundidades, murmuró el viejo duende con ansias, mientras sus asistentes duendes documentaban el trayecto. Más adelante, en la garganta de piedra oscura. Un rugido extraño, como un crujido rápido, interrumpió el avance. Desde los recovecos y pasadizos surgieron formas veloces, saltando entre las rocas con precisión predatoria, raptores subterráneos, de escamas oscuras y ojos pálidos. Eran 6 al principio, luego 9. Pequeños, pero veloces, con garras como navajas y bocas repletas de dientes. No sabían que atacaban a un muerto, y su error fue mortal. Defensa automática. Gritó Bracknook. Con un crujido de huesos reanimados, la serpiente trompa giró su cuerpo con violencia, golpeando en forma de látigo a 2 raptores, cuyos cuerpos fueron atravesados por los pinchos envenenados. Otro más saltó al lomo del mamutódromo, solo para recibir una patada brutal de una de las patas traseras del coloso óseo, que lo estampó contra la pared con un sonido repulsivo. Uno de los raptores intentó morder una costilla expuesta del coloso, y fue despedazado por un giro rápido de la serpiente. Los sobrevivientes huyeron, chillando y dejando estelas de sangre en la piedra. Un silbido breve desde dentro del mamutódromo bastó. Recolectores, salgan. Y desde una compuerta lateral, 4 esqueletos de orcos descendieron, portando redes, cuchillas y ganchos. Recogieron los cadáveres con rapidez y precisión. Bracknook reía. Este tanque no es una máquina. Es una maldita leyenda. Desde la distancia, Cervantes observaba a través de los ojos de la serpiente esquelética desde su refugio muy lejos. Su sonrisa era contenida, estratégica. Si esto funciona con raptores, pronto veremos qué tal le va contra un wyvern o un troll de las nieves. En la soledad de su cuarto, Cervantes se encontraba tendido boca arriba sobre su cama, los ojos cerrados, pero su conciencia tan activa como los huesos que caminaban por las profundidades. A través de la visión compartida de sus marionetas esqueléticas, había observado lo que deseaba más que ninguna victoria en la arena, Harriet, sentada bajo la luz de una lámpara móvil, hojeando libros con una concentración tranquila, una imagen sencilla, pero para él, sagrada. Se permitió cerrar los ojos sin vigilancia. Y soñó. En el sueño. Ella lo abrazaba. Su cabello olía a humo y lavanda. Reían juntos, y entre ellos una niña, una mezcla perfecta, ojos verdes como los de su madre, y cabello oscuro como las sombras de su padre. Vivían lejos del ruido. Lejos de los viejos magos que hablaban de profecías y sacrificios. Eran libres. Y juntos. Pero entonces, el sueño se quebró. Una sacudida en su pecho lo despertó. No con sudor, ni con miedo, con rabia.
porque a través de la conexión mágica que lo unía al mamutódromo, sintió el giro violento del cráneo, el bramido no vocal de hueso raspando hueso y una alarma sin sonido. Un enemigo desde el cielo. Desde las alturas cavernosas, donde la roca negra parecía infinita, descendía una criatura alada, parecida a un dragón, pero de alas de murciélago y escamas azul oscuro. Un wyvern, uno joven y salvaje, hambriento y territorial. Con un chillido ensordecedor se abalanzó contra el mamutódromo, clavando sus garras en su lomo óseo y arrancando con su boca parte de la columna posterior. Pero el coloso no se quedó quieto. Desde el cráneo del mamut, la serpiente esquelética surgió con un crujido metálico, girando como látigo de castigo, y se enroscó en la pata trasera del wyvern. Luego la cola. Apretó con fuerza. El wyvern chilló, alzó vuelo, pero la serpiente no soltó. Y el mamutódromo alzó una pata delantera y la dejó caer con toda su masa sobre el cuerpo de la bestia alada, clavándola contra la piedra como una estaca divina. Una vez. 2 veces. Crack. Las alas se partieron como ramas secas. A través de los ojos de la serpiente esquelética, Cervantes se levantó lentamente de su cama, una sonrisa dibujándose en sus labios mientras con una pluma y su cuaderno de notas, susurró. Tendré que reforzar las vértebras del lomo, pero funcionó, sí, funcionó. Luego miró la última imagen antes de cortar la conexión, el cuerpo agonizante del wyvern y sus huesos, preciosos y largos, esperando ser reclamados. ¿Y tú?, murmuró, mirando en dirección a donde sabía que estaba Harriet. Aún no, amor, pero pronto. Tú y nuestra hija tendrán un protector invencible. El paseo y el juramento silencioso. A través de los ojos oscuros del cuervo de terciopelo, ese espía silencioso disfrazado de peluche, Cervantes observó a Harriet salir de la casa de acogida. Llevaba una bufanda vieja, pero limpia, envuelta al cuello, su paso era tranquilo, su respiración serena, como si por fin el mundo dejara de presionarla. Desde una callejuela distante, el joven Snape caminaba con las manos en los bolsillos, la túnica larga rozando el suelo húmedo. A su lado, en una bolsa mágica encantada, iban 3 esqueletos de ratas, 2 de cuervos y un duendecillo de cornualles. Solo por si acaso. Pero no hubo peligro. La caminata de Harriet fue corta. Solo bajó a un parque, se sentó en una banca y sacó un libro. Cervantes, oculto tras un muro de ladrillo, exhaló despacio. No de alivio. De nostalgia. Sus pensamientos volaron, como su cuervo, hacia aquel otro tiempo. Nueva Inglaterra. Invierno suave. Ella, riendo con la nariz roja por el frío. Y él, caminando a su lado, con la mirada dura, pero el corazón blando. Paseos furtivos. Conversaciones bajo los árboles. La primera vez que ella lo besó sin miedo. Se apoyó contra el muro, cerró los ojos un segundo y murmuró. Todo será distinto esta vez. Dentro de algunos meses, Harriet iría a Hogwarts. El castillo, el tablero de ajedrez de Albus, donde los peones rara vez sobreviven. Pero ella no sería un peón. Y él tampoco. La vería llegar. No como el muchacho raro que todos evitan, sino como Cervantes Snape, el mago que cazó dragones, que dominó la muerte sin tocar la nigromancia, que levantó un ejército de huesos no para conquistar, sino para proteger. Después del nacimiento de nuestra hija, susurró, con la voz apenas audible entre el viento, no habrá más juegos. Ni Dumbledore. Ni el ministerio. Ni Voldemort. Una hoja cayó. El cuervo volvió a posarse sobre una rama cercana. Harriet levantó la vista como si sintiera que alguien la vigilaba. Pero no vio a nadie. Y sonrió. Cervantes sonrió también, desde las sombras. Te encontraré en el tren, amor mío, esta vez no llegaremos tarde. El vapor silbaba desde el tren estacionado en la plataforma 9 3/4. Padres nerviosos, niños emocionados, gatos y lechuzas en jaulas agitadas llenaban el aire con un murmullo frenético. Y entre ese caos, una joven de ojos verdes llenos de cicatrices ocultas subió con paso firme al expreso de Hogwarts. Harriet Potter. Vestía el uniforme sencillo entregado por la casa de acogida.
Llevaba su equipaje sin ayuda, el cabello suelto y una expresión tranquila, aunque en su pecho el corazón palpitaba con fuerza. Su primer viaje a Hogwarts. Su verdadero comienzo. Al abrir la puerta de un vagón algo alejado, se encontró con un joven de cabello negro, liso, con un flequillo rebelde sobre la frente y unos ojos verdes tan oscuros que parecía que ocultaban una tormenta entera. Leía un libro con encuadernación de cuero y llevaba una túnica de tonos azul profundo con un broche con forma de hueso. «Disculpa, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó Harriet, con voz educada y una pizca de cautela. El joven levantó la vista, y una sonrisa suave y calmada cruzó su rostro. Era Cervantes, claro, pero no como ella lo recordaría si lo recordara. No en este tiempo. Por supuesto, respondió él, con voz tranquila, firme, como si llevara esperando esa pregunta toda la vida. Harriet entró, arrastró su baúl al lado y se sentó. Entonces, sin hacer aspavientos, Cervantes sacó su varita, hábilmente disimulada, y, con un giro sutil del brazo, murmuró: «Colloportus máxima». Un leve chasquido confirmó el encantamiento. La puerta quedó sellada. Nadie entraría. Especialmente ese cerdo de Ronald Weasley, que se jactaba de ser su amigo mientras en el pasado se burló de ella, dudó de ella, y la traicionó cuando más lo necesitaba. «¿Qué lees?», preguntó Harriet, mirando el libro con curiosidad. «Viejos cuentos mágicos», dijo Cervantes, ocultando una cita de magia arcana sobre runas de resurrección modificadas. «Pero si quieres te lo presto después». Ella sonrió. Él sintió que su mundo, por un instante, volvía a su lugar. Dentro de poco, Hitty nacería. Y él haría todo lo posible para que ese futuro donde la oscuridad los separaba nunca llegara a existir. Hoy, solo eran 2 estudiantes. Mañana, cambiarían el mundo.